Buen día. Bienvenidos a la materia turbinas TI 3436. Vamos a empezar con el tema 1, el cual está dividido en dos partes. Este tema trata acerca de las generalidades de la propulsión a reacción. Y la primera parte tratará acerca de generalidades muy básicas acerca de este tipo de propulsión y la historia que enmarca las plantas propulsoras que se relacionan con la propulsión a reacción. Los motores de reacción generan su propulsión en base a lo conocido como la segunda ley de Newton o ley de fuerza, la cual establece que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Según ustedes saben, el vector fuerza es igual a la masa por el vector de aceleración, la cual puede ser descompuesta como se muestra aquí. Y al realizar la integral queda establecido que la derivada del vector fuerza, el cual está obviamente en una sola dirección de forma unidimensional, es igual a la integral del flujo másico, que sería la cantidad de masa de fluido que pasa a través del motor o que sale de este, por el vector velocidad de, del mismo. Básicamente, un motor de reacción es un motor el cual genera propulsión porque hay un chorro de fluido, puede ser gas o líquido, el cual sale a cierta velocidad y esto genera una fuerza igual y opuesta a la dirección de salida del chorro de gases. Vamos a ver un poco de la historia de estos motores en esta primera parte del tema 1. Entre los ingenios más remotos que está documentado en la historia en cuanto a propulsión de reacción se encuentra lo que se llama la heliopila. Esta fue inventada en el siglo I por el ingeniero griego Herón de Alejandría. Realmente no tiene ningún tipo de utilidad práctica, no hacía nada curioso de ingenieril, simplemente era más que todo una especie de artilugio, de artefacto curioso para ser mostrado como si fuese algo para fiestas o para ese tipo de demostraciones, o sea, para gente que se jactaba de ver ese tipo de cosas y tenía el dinero para hacerlas, el cual consistía, como lo ven en la ilustración, en lo siguiente. Esto que se encuentra aquí se representa una llama, fuego. Acá adentro vemos básicamente lo que sería una especie de construcción metálica, generalmente la hacían de bronce, en la cual hay agua adentro. Y como ven, está cerrada tal cual una olla de presión. Y tal cual una olla de presión, vemos que hay estas tuberías que conducen directo a esta esfera, también metálica y hueca, y estas salidas que están acá. Básicamente sí, es como una olla de presión. Al calentarse el agua y llegar a su punto de ebullición, el vapor de agua caliente busca salir, aumenta su presión dentro del espacio y busca salir, busca un espacio donde salir, generando la presión interna. Y como la presión externa es menor, entonces va a salir por donde pueda. Y va a salir por estos agujeros que están acá. O sea, va a subir por las tuberías que están acá, va a llegar acá adentro y va a buscar salir por acá. La esfera estaba construida de tal manera que pudiese girar. Entonces cuando salían los gases, hacía igual que como ustedes ven en la olla a presión, el escape que está arriba que da vueltas. Empezaba a girar y daba vueltas, vueltas, vueltas continuamente hasta que el fuego se apagaba o hasta que el agua que estaba adentro se acababa. Como ven, es algo curioso, no tiene ninguna utilidad práctica, no hace realmente nada, pero es la primera referencia a este tipo de propulsión que hay en la historia. Como ven, cumplen los requisitos, que hay un chorro de gases escapando a cierta velocidad, la cual está generando propulsión. La segunda referencia que se consigue en la historia acerca de la propulsión a reacción tiene que ver con los cohetes de combustible sólido usados en la antigua China. No se sabe realmente cuándo fue que se usó el primer cohete, pero según los registros de China, fue usado contra las hordas invasoras mongolas en el año 1232. Los artefactos básicamente estaban elaborados este, con combustible sólido, específicamente con pólvora, tan inventado en aquella época, bueno, un poco más antes por los chinos.
y consistía básicamente en agarrar un trozo de bambú seco, meterle la pólvora adentro, dejando un hueco atrás y, como se ve en la ilustración, meterle fuego para que se diera. O sea, básicamente como un cohete, esto que se utiliza para fuegos artificiales hoy en día. De hecho, el principio es exactamente el mismo y todo se parece mucho. La caña alargada adicional que ven acá, igual que en los cohetes usados hoy en día para fuegos artificiales, es para darle estabilidad. Si no lo tuviese, él giraría libremente en el aire, como sucede con los globos de aire cuando son inflados y se sueltan y ustedes ven que agarran en cualquier dirección. No sé, básicamente esta barra es para darle estabilidad. Este tipo de artefactos fue utilizado en aquella época por los chinos y fue copiado por otros pueblos, pues otros pueblos y otros ejércitos y utilizado en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Inclusive todavía recientemente tenemos versiones algo muy parecido usado para cuestiones militares. Siguiendo avanzando en la historia, conseguimos una mejora considerable en lo que tiene que ver con la propulsión cohete, que data de 1926, en la cual Robert Woodward hizo el primer lanzamiento de un cohete de combustible líquido en Auburn, Massachusetts, Estados Unidos. El cohete, como ven, es algo muy sencillo. O sea, acá está el cohete para generar la propulsión. No tiene nada muy especial que se diga, más allá del logro. Según uno dice, fue al espacio, no, nada de esto. Simplemente lo que hizo fue volar. Pero el logro principal es que podía utilizar combustible líquido. O sea, tenía un combustible. Yo creo que usaron en esa ocasión alcohol y oxígeno líquido. Se mezclaba en una cámara de combustión, produciendo la combustión hacía que los gases aumentaran mucho su presión, buscando expandirse, y al no poder expandirse, pues no tienen espacio para hacerlo, lo que hacen es escaparse, y cuando se escapan salen a alta velocidad generando un chorro de gases calientes que sale a alta velocidad. Que sean calientes y que sean gases no le importa, lo importante es que sea un fluido que sale a alta velocidad, y como vimos en la primera parte de esta clase, eso va a generar una fuerza, que es la fuerza de propulsión, y generando lo que se desea. Sus logros fueron replicados posteriormente por Fritz von Opel en Alemania, en donde se hubo un amplísimo desarrollo de este tipo de tecnología. Eh, Otra referencia importante en cuanto a la propulsión a reacción data del año 1906, en el cual el ingeniero ruso Karavodin patentó el primer pulsor reactor. Más adelante, en la siguiente parte de esta materia, de este tema, vamos a ver con exactitud cómo funciona un motor de cohete, cómo funciona un pulsor reactor y cómo funcionan todos los motores. Inicialmente quiero comentarles la historia para que vean cómo fue su desarrollo a lo largo del tiempo. En 1908, el ingeniero francés Georges Macornet patentó su propulsor sin válvula, un pulsor reactor sin válvula. Y con base en estas ideas, posteriormente, Madelung y Smith propusieron en 1934 al Ministerio de Alemania la creación de una bomba voladora propulsada por un pulsor reactor. Como se ve en la fotografía, aquí se ve algo que parece una especie de aeroplano, pero no lleva tripulación. Es el primer misil crucero de la historia. Era básicamente tiene un fuselaje, unas alas para sustentar en el aire, una carga explosiva muy elevada adentro. No tiene ningún sistema de guía, sino un sistema muy básico que lo que hacía era contar por el paso de aire, por una especie con una turbinita que estaba adelante que contaba cuánto había avanzado para apagar el pulso reactor y caer. Lo que se observa acá atrás es el pulso reactor, el cual toma aire por acá y expulsa los gases a alta velocidad por detrás. Fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial para bombardear algunas ciudades aliadas de parte de los alemanes. Y ahora viene algo aún más complejo que tiene que ver con los motores de reacción. En 1929, el ingeniero aeronáutico militar británico Frank White envió formalmente sus ideas para un turborreactor a sus superiores en la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Británica. Este tuvo su primer motor de reacción, un motor que se llamaría motor turborreactor en 1937. En 1935, el ingeniero alemán Hans von Hohenheim, sin saber del trabajo de White, o sea, porque no sabían, porque eran secretos militares, cada quien estaba trabajando en diferentes países en una época tensa entre estas naciones. Estaba trabajando en un diseño muy similar.
Su primer motor, el HS-1, comenzó a funcionar en septiembre de 1937. El 27 de agosto de 1939, el HE-179, mostrado aquí en esta fotografía, voló exitosamente utilizando el turborreactor alimentado por gasolina HES-3 con 5 kN de empuje en el aeródromo de Marine, Alemania. Y el avión Gloster E-2939 realizó su primer vuelo el 15 de mayo de 1941 con un turborreactor W1 por el nombre de su creador, White, el Frank White, de 4 kN de empuje, en una base de la Fuerza Aérea Británica en Cranwell, cerca de Sydenham, Lincolnshire, Reino Unido, que se observa en la fotografía de ambos volando. Esta historia es curiosa porque cuando se pregunta quién inventó el motor turborreactor, no se dice el nombre de uno solo de estos hombres, sino se menciona a los dos, tanto a Frank White como a Hans von Opheim. De hecho, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, terminada ya esta, ambas personas se les da el crédito por crear el motor de reacción y ambos estuvieron mientras estuviesen vivos, estuvieron muy de acuerdo en esto. De hecho, hicieron publicaciones juntos acerca del diseño de motores de reacción. Esos aviones que mostré antes eran aviones de prueba, aviones experimentales, pero viene este hito muy importante porque es el primer avión que fue hecho en producción en serie usando motores turborreactores. En 1944 entró en servicio en la Luftwaffe, que es la Fuerza Aérea Alemana, todavía de hecho lleva ese nombre, el Messerschmitt ME-262, apodado Schwalbe de versión de caza y Strombolden de versión de ataque. Como mencioné, fue el primer avión de producción en serie completamente operacional. Se fabricaron 1.443 unidades de este, hasta la rendición de Alemania el 8 de mayo de 1945. ¿Por qué es importante? En ese momento, los británicos desarrollaron, como ven, su prototipo que mostré en la anterior lámina. Y el motor también fue utilizado por los estadounidenses para realizar un prototipo. Los soviéticos no estaban desarrollando ese tipo de tecnología, pero ellos era literalmente prototipos, estaban probando, haciendo, inventando, pero ya los alemanes, imagino que por la presión de la misma guerra, habían desarrollado esa tecnología a estos niveles, o sea, llegar a producirla en serie. Como estas potencias habían invadido esta nación y tenían acceso a sus recursos, pudieron empezar a desarrollar sus propias aeronaves de producción en serie, tanto en Inglaterra, en Estados Unidos, luego en la Unión Soviética, posteriormente en Francia, inclusive hasta en Argentina. Algunos ingenieros desarrollaron unas aeronaves de prototipo de motores de reacción, y es donde empieza esta gran página de la historia de la aviación que tiene que ver con la propulsión a reacción. Recordemos que hasta el momento los aviones volaban solamente con hélices que eran propulsadas o alimentadas con motores de pistón, en su mayoría de sus casos, motores de gasolina o diésel. Y al llegar a la propulsión a reacción hubo un gran cambio en lo que tiene que ver en la tecnología aeronáutica.